Buenas noches a todos, señor alcalde, autoridades, señor rector del santuario, señor hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de Consolación Patrona de Utrera, señor presidente y compañeros del patronato de la Fundación Caja Rural de Utrera. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio del ciclo La Palabra a Escena. Un ciclo que cumple ya casi 20 años. Y estremece pensar que haya pasado tanto tiempo desde su origen, que está en los previos de la celebración de los 500 años de la llegada de la Virgen de Consolación a Utrera. Pensar en ello me lleva la memoria inevitablemente al recuerdo y al legado de Salvador de Quintagarrobo. Ya por entonces me enseñaba todos esos caminos que siempre llevan a consolación. Y es verdad, todos los caminos llevan a consolación. Y desde entonces hasta ahora, aquí estamos y volvemos a encontrarnos gracias a la Hermandad de Consolación con su presidente, con su hermano mayor, don Rafael Rojas al frente, que vino a plantearnos ante un acontecimiento como el que vamos a vivir dentro de poco, con la Virgen de Consolación en Sevilla, el que volviéramos a hacer algo en conjunto. Y se nos ocurrió que qué mejor forma de hacerlo que volver a celebrar algo con la palabra escena, haciéndolo en colaboración las dos instituciones. Desde entonces, pues David Gutiérrez se puso, como todos sabemos que hace apasionadamente las cosas, a intentar buscar personas que aceptaran nuestra invitación a participar en este acto. Unas pequeñas palabras de agradecimiento y las primeras, por supuesto, tienen que ir a la Casa Salesiana, que es la que hoy nos acoge aquí. Cuando hablo de ello, siempre me gusta expresar que a la Fundación Caja Rural de Utrera nos gusta, nos satisface hacer cosas en colaboración con esas instituciones y asociaciones que vertebran lo que es Utrera. Y para ello me gusta utilizar una pregunta retórica, que es la de: ¿se puede entender Utrera sin los salesianos? Hoy me permito aumentar un poco más esa pregunta retórica y convertirla en: ¿se puede entender Utrera sin consolación? Y si estamos a las puertas de la clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, donde va a acudir la Virgen de Consolación, me planteo: ¿existe algún embajador o embajadora mejor de Utrera que la Virgen de Consolación? Sigo con los agradecimientos y, por supuesto, todas estas preguntas nos van a quedar mucho más claras cuando escuchemos a las voces que hoy han aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias a don Santiago Padilla, a don Eduardo Martín Clemen, a don Julio Mayos, y un penúltimo agradecimiento muy especial a quien va a hacer la presentación y el mantenimiento del acto, que es don Alberto García Reyes. El último agradecimiento, por supuesto, me vais a permitir que me lo guarde y mañana pues lo llevaré a Consolación. Sin más, le cedo la palabra a don Alberto García Reyes. Muchas gracias.
consolación, Madre de Dios de Utrera y de sus cantes, Dios te salve, Reina y Madre. Te doy mi canción con el amor que te la dio mi Padre, que te canto con cariño y con la voz de su sangre. En su plegaria te dijo: Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Con el amor que te la dio mi Padre, que te canto con cariño y con la voz de su sangre. En su plegaria te dijo: Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Buenas noches. Esto funciona. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias al presidente de la Fundación de la Caja Rural de Utrera, Antonio Cervera, al alcalde de Utrera, por supuesto, Curro Jiménez, al rector del Santuario de Consolación, Joaquín Reina, y a su hermano mayor, Rafael Rojas, al vicario del Colegio Salesiano, Manuel Muñoz, a todos los presentes que venimos a charlar un rato, a traer la palabra a escena, la palabra, una única palabra en la que va a tener máximo protagonismo, la palabra consolación, con yo diría que tres figuras trascendentales, ¿no? Creo que esta reunión que se produce hoy es una verdadera constelación, porque se ha reunido la palabra de Julio Mayo, que es uno de los grandes historiadores que tiene nuestra tierra, pero especialmente uno de los grandes historiadores de la religiosidad popular que existe en Sevilla y fuera de Sevilla. La obra de Julio Mayo le avala, una de las más recientes, está dedicada a la historia de la Virgen del Rocío, un libro que publicado de la mano de la Hermandad Matriz del Monte, cuyo presidente es don Santiago Padilla, a quien poca presentación más se le debe. Uno puede haber hecho muchas cosas en la vida, Santiago. Tú eres un profesional en el mundo al que te dedicas de primera magnitud. Ha tenido diferentes cargos en el tema de los hoteles, pero cuando uno es presidente de la Hermandad Matriz del Monte, ya todo lo demás yo creo que lo dejamos en un segundo plano, ¿no? Y don Eduardo Martín Clemens es un hombre de una extraordinaria profundidad. Se pueden decir muchísimas cosas de don Eduardo Martín Clemens. Creo que también se definiría de un solo golpe explicando que dentro de ya apenas unos meses va a celebrar sus bodas de oro como sacerdote. Él es de Morón, de la Frontera, un hombre que tiene una larguísima trayectoria como sacerdote, que se ha dedicado a algo tan fundamental como las misiones, que ha sido misionero en Perú. En su tiempo de vacaciones va a Perú, vuelve, y que mientras tanto ha hecho una labor pastoral absolutamente impagable y que tiene además mucho que trasladarnos desde el punto de vista espiritual. Creo que la constelación es, insisto, insuperable para hablar de una palabra insuperable, consolación. A mí personalmente, la Virgen de Consolación de Utrera me traslada, por una cuestión sentimental, casi nostálgica, personal, a la voz de la Fernanda de Utrera. Cuando cantaba aquello que dice:
por Soleá, de aquí, que decía, yo nunca a mi ley falté, yo te tengo tan presente como la primera vez. ¿No? Creo que la Virgen de Consolación de Utrera cumple esa función, ¿no? Nos obliga a todos a no faltar nunca a nuestra ley con ella y a tenerla presente siempre como la primera vez. Y siempre me da la impresión delante de la Virgen de Consolación de que por muchas veces que la hayas visto, siempre es la primera vez, cuando nos ofrece con su mano izquierda al Salvador, que nos guía por los espacios eternos, y con su mano derecha el barquito, que nos ayuda a tomar rumbo por los espacios terrenales. Uno está viendo ahí la primera vez de todo, siempre. Y me gustaría que Julio empezase a tomar la palabra. Vamos a seguir, como estamos en Utrera, el orden flamenco, por orden de historia, y cerrará el primer turno don Eduardo Martín Clemens, que por trayectoria y es, digamos, la gran figura, me he dicho delante, la gran figura es Consolación, pero de los que estamos aquí es don Eduardo. Me gustaría que Julio, hablando de esa primera vez que siempre nos presenta la Virgen cuando la tenemos ante nuestros ojos, nos hablase de la primera vez verdadera, de la historia de la Virgen de Consolación, de su origen, de por qué la Virgen de Consolación de Utrera, ahora que estamos en las puertas del segundo Congreso Internacional de Piedad Popular, que va a estar por Sevilla procesionando un acontecimiento histórico, por qué la Virgen de Consolación de Utrera tiene la trascendencia que tiene a lo largo del tiempo. Y tenemos que retrotraernos para eso al año 1507, es decir, en plena era de los descubrimientos y en plena era de la navegación. Ese contexto no podemos olvidarlo. Sevilla, después del descubrimiento de América, se va a terminar convirtiendo en el centro del mundo. Y curiosamente en 1507, un año de una gran pestilencia, pues en un emparedamiento sevillano van a fallecer todas las mujeres que se encontraban dentro de él, excepto una señora que sobrevive a esa hecatombe y se va a venir a Utrera, a la casa o se va a venir buscando a su hija, que sí se conoce o cuenta la crónica, que se llamaba Marina Ruiz. Y aquí se va a traer desde Sevilla, se va a traer a la Virgen de Consolación en esa época concreta de los albores del 500. Entonces, cuando llega aquí a Utrera, deja ordenado esta señora en su testamento que se encargue su hija Marina Ruiz del gobierno, del cuidado de la imagen, y va a terminar la imagen en un beaterio que luego va a convertirse en el convento de las dominicas, el actual, bueno, la gente lo conoce como el Champions. Hoy hay un gran aparcamiento público, y ahí es donde la Virgen, desde los inicios, una vez que llega aquí a Utrera, hasta casi el año 1520, va a estar la imagen siendo venerada dentro. Pero claro, ya este centro religioso tenía un altar principal con una imagen titular, y la imagen estaba en un segundo o un tercer plano en esos años. Y mira por dónde, hacia el año 1520, la segunda década del siglo XVI, en un lugar muy emblemático, en un nudo estratégico, como ahora veremos, una persona, Antonio de la Barrera, va a caminar a Roma ofreciéndole a la divinidad la posibilidad de poder fundar aquí una ermita, de construir un ermitorio, y con el tiempo termina la imagen de Consolación pasando a ese lugar, que va a ser un lugar conocido luego también como la ermita de los monjes, muy cerca del camino del espiritista. Ojo que estoy dando todos estos datos para entender cómo se va a producir aquí, va a suscitarse en la marginalidad este fenómeno devocional. Y es en este lugar que es un nudo de comunicación fundamental que abrocha la Andalucía alta, la Andalucía oriental, con la Andalucía baja, con la Andalucía occidental, desde Granada, desde Málaga,
Esa es la razón por la que Campillos, Osuna, Morón, Fuentes son las primeras filiales. Está documentado, hay un documento en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que acredita que incluso antes de la llegada de los mínimos. Quiero decir con ello que en ese lugar en el que desde Marchena a Araal se llega para bajar a los puertos del área gaditana, Sevilla, Utrera, Granada, Málaga, todo ese corredero hasta ese punto estratégico va a resultar determinante para que el prestigio, la fama de la Virgen de Consolación se propague hasta todos los rincones del mundo. En la procesión de clausura que se va a celebrar en Sevilla, si analizamos todas y cada una de las advocaciones, es posible que haya algunas, sobre todo la Virgen de los Reyes, que son más antiguas que la propia de Consolación, aunque la efigie pueda ser de una época cercana, pero el fenómeno devocional de Consolación se suscita en el siglo XVI. Y merece un análisis que ahora no vamos a detenernos, el caso del Gran Poder de la Macarena, porque también nacieron en sitios marginales. La única de esa procesión que nació en una cohorte eclesiástica, en un centro oficial, es la Virgen de los Reyes. Lo normal es que los fenómenos devocionales de esta naturaleza se originen en un sitio marginal. Y desde aquel lugar, que he hablado que era estratégico, que era casi mágico, ahí es donde se dan, como dice Rodrigo Caro, ese principio oscuro, una imagen negra, misteriosa, con unos rituales heterodoxos, un fervor utrera, lo que luego termina siendo la escuela de la superstición, de la milagrería, de la gitanería. Eso es Consolación, la escuela que funda, y todavía hoy no he visto gente más supersticiosa que la gente de Utrera. No quiero narrar ejemplos por no hacer esto tan distinguido, porque quiero terminar de hablar de la historia de la Virgen para que entendamos que en ese lugar Beatriz Álvarez, ya andada algunas décadas, pues se va a preocupar esta beata de mantener la imagen. Llega un ermitaño portugués que había estado, es que ahora tenemos algo de Portugal entre el Rocío y Portugal, y su origen etimológico. Y ese Antonio de Santa María, o Fray Juan de Santa María, capellán que se encarga de la ermita en esos momentos, en el año 1558, justamente va a ser cuando se publica uno de los primeros, o el primer milagro que obra la Virgen de Consolación, que es el milagro de la lámpara de aceite. Es decir, este hombre acude a Utrera porque la ermita estaba en el campo para pedir aceite para alumbrarla, porque ya no había combustible para alumbrar la imagen. Y cuando regresa, ya nunca faltó la luz en esa ermita, porque ella se había hecho presente en Utrera, iluminándola y con la lámpara haciéndola incandescente. Por tanto, ahí va a comenzar a reformularse o a presentarse o a revelarse la imagen como una protectora para caminantes que vienen de la alta Andalucía a la baja, mercaderes, ganaderos, sobre todo gente que va a atravesar esa vía terrestre, no todo va por el río buscando los puertos de Cádiz. Por tanto, se va a convertir en una gran protectora de caminantes, de marineros y de soldados y de mercaderes y comerciantes, por supuesto. Y hay alguna orden religiosa, como la de los carmelitas, que intenta de fundar allí convento. Fijaros, hoy estamos en los salesianos, pero antiguo convento de la Orden del Carmen, cambiaron aquello por esto. Y en 1561 el ermitaño había soplado algo. Va a llegar una orden religiosa pastoralmente especializada en ese trabajo, en el trabajo del muelle de Triana, en el trabajo en torno a su titular, la Virgen de la Victoria, de preparar a esas personas que se van a embarcar a una aventura que no se sabe si va a volver de ella, a gente, estos frailes que van a trabajar en el muelle, a comerciantes con dinero líquido, que van a implorar. Estamos hablando un momento
de la historia en el que la religión lo representa todo, en la que el fervor y el sentimiento religioso es fundamental, nos tenemos que poner en esa época, y las imploraciones que le llegan a la Virgen, al principio es una cultura hegemónica porque son gente destacada, son gente con poder adquisitivo, pero que de inmediato va a llegar también a el extracto popular, porque la Virgen va a defender a la población de hecatombes naturales, de epidemias de pestes, de sequías, pero que no faltaron desde el origen ni obispos, ni arzobispos, ni frailes, ni descubridores, ni caballeros de Utrera, los principales caballeros de Utrera que se distinguían en el ejercicio de la jineta y que festejaban su festividad, la del 8 de septiembre, pues con esos, con esas fiestas de cañas y todo. Hoy quizás se ve a la imagen que porta un barquito como la emperatriz que salvó de un naufragio a unos pobres marineros. Y eso no significa, esa no es la metáfora, es la triunfadora de los que triunfaron, de los que se hicieron ricos para siempre. Hemos documentado cómo en las promesas otorgadas ante notario, con mandas testamentarias, hay unas modalidades curiosísimas de imploraciones a la Virgen que le donará tanto siempre y cuando toda la cargazón llegue al puerto tal, o si completa la cargazón al otro puerto. Es decir, que la Virgen fue implorada también con un sinfín de rituales y de prácticas, que fue lo que conformó este conglomerado del fenómeno devocional de la Virgen de Consolación, que se convierte en el último tercio del siglo XVI ya podemos decir que en ese momento del siglo de oro se convierte en la romería y procesión más importante de esa etapa del barroco de la Andalucía occidental, y que logra alcanzar un número de 37 hermandades filiales en ese momento. Así que la Virgen de Consolación también va a adquirir ese carácter americanista y marinero, como lo acredita la cantidad de tablas votivas y esvotos que recibe por esa especialización taumatúrgica, pero también va a ser la protectora de otras muchas tipologías de milagros. Fue Rodrigo de Salinas, y tuvimos la ocasión de encontrar ese documento, es un factor del gran banquero Pedro de Morga, quien en 1579 le ofrenda en el propio convento de los mínimos ante notario la exquisita pieza de oro que ostenta en su brazo, que es un perfumero con un cristal de roca extraordinario. Esa pieza, esa presea de oro, no la llevó inicialmente siempre en la mano. La definición iconográfica de la Virgen pasará a colmatarse en décadas más tarde. Y quiero terminar esta primera parte, esta introducción en la que, grosso modo, he apuntado algunas cuestiones, en recalcar una cosa que sucede aquí en Utrera. Cuando llegamos, año 2003, 2004, como todos saben, soy de los Palacios. No hay para los Palacios un pueblo al que se pueda querer más, porque todo lo bueno le viene ahí, que Utrera. Sabéis que a los Palacios le sale el sol todas las mañanas por Utrera, y desde Utrera le viene su madre y su señora, que es Consolación. Pues decía que cuando me acerqué en el año 2003, a requerimiento de Salvador de Quinta Garrobo, que hoy tengo que mencionarlo porque sin él no hubiera sido posible mi presencia, aparte del rigor científico con el que siempre me he involucrado en reconstruir este pasado histórico, debo de confesar, y no tengo ningún complejo en decirlo, que yo lo he hecho con el corazón y lo he hecho bajo mi creencia católica y mi fe como cristiano. Yo no me avergüenzo de decir esto, al contrario, hoy tengo que luchar con muchos historiadores en muchos lugares que creen que la modernidad y el progreso está en no connotar o descubrir que son católicos. Pues yo creo que no está reñido. Es más, a mí me enseñaron desde pequeño a entender este tipo de fenómenos desde esta creencia y desde esta fe, en la que yo he mamado.
Y quiero decir con esto, para terminar, que Consolación de Utrera no se convierte en compatrona en el siglo XVIII, no señor. Hemos documentado y está así constatado que en el año 1591 el Ayuntamiento de Utrera ya sufragaba la fiesta del 8 de septiembre y que ya se distinguía en acudir en esa época y nombra el documento como patrona a la Virgen de Consolación. Y que ahí ha entrado en esa apuesta, aunque la hermandad filial de Utrera no va a llegar hasta el siglo XVII, porque los mínimos acapararon este fenómeno, pero que el Ayuntamiento luchó siempre porque fuera su patrona, lo era, y la Virgen participó en innumerables procesiones generales, en traslados a Utrera, participa así con otros fenómenos devocionales multitudinarios como el rocío, y que luego es nombrada compatrona en 1755 cuando acaece lo del terremoto de Lisboa. Julio, muchas gracias por este arrebato tan concentrado de información histórica sobre la Virgen de Consolación. Has hablado de una parte muy importante para mucha gente de fuera de Utrera, bastante desconocida, porque el paso del tiempo ha ido borrando cierta memoria, ¿no? La devoción que ha tenido la histórica de la Virgen de Consolación, con hasta 37 hermandades filiales que han peregrinado al santuario de Consolación. Eso la asocia directamente con la devoción popular de la Virgen del Rocío. Tenemos aquí al presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, que conoce bien el fenómeno de la devoción mariana en Andalucía. Santiago, me atrevería a preguntarte, ¿es Consolación una pionera, precursora de ese tipo de devoción que hoy alcanza su máximo esplendor con la Virgen del Rocío? Pues buenas noches, encantado de estar con todos vosotros, gracias a la Hermandad, gracias a la Caja Rural de Utrera, señor alcalde, señor rector, vicario de este colegio donde estudió mi padre en los años 40 y donde estudió mi abuelo a principios del siglo XX, mi abuelo materno. Atendiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Hay una serie de relaciones, de concomitancias. Al final, desde que el hombre es hombre, pues está en la tierra, pues hay muchas cosas que se reproducen en distintos lugares. Y precisamente por esa delantera que llevó Consolación al Rocío. Estamos hablando de que la primera referencia de hermandades que tenemos en el Rocío son las reglas de la Hermandad Matriz de 1758. Estamos hablando del siglo XVIII, donde allí teníamos pues 8 o 9 hermandades del Rocío. Fijaros la delantera que llevaba Utrera. Utrera era una ciudad de referencia, Almonte era un pequeño municipio de Huelva, de la que fue provincia de Huelva a partir de 1833. Y bueno, pues se dan una serie de hechos que yo creo que convierten a estas dos devociones para los estudiosos de la piedad popular en dos devociones a estudiar. Consolación, por ese éxito que tuvo tan temprano, convirtiéndose indudablemente en una referencia para otras muchas devociones que no estaban a ese nivel. Una de ellas, como digo, puede ser el Rocío. El Rocío surge también en un ambiente marginal, hay ahí un paralelismo con Consolación. En Almonte, en el pueblo de Almonte, había muchas devociones marianas, estaba la Inmaculada, la Virgen del Rosario, la Soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente la que estaba más lejos de la vida cotidiana de los almonteños, que es la Virgen del Rocío, cuyo santuario estaba a 3 leguas del pueblo de Almonte, pues iba a ser la que andando el tiempo se convirtiera en la gran devoción de los almonteños. Ya en 1653 se hace, coincidiendo con el voto de la Inmaculada Concepción,
al hacer el voto de la Inmaculada Concepción de María, se nombra a la Virgen del Rocío patrona de Almonte. Es verdad que esto está enmarcado también en la lucha del pueblo contra el Señor, contra los señores de Medina Sidonia, que eran los propietarios del suelo. Yo creo que, y esto probablemente Julio nos pueda decir más cosas, que en esa pugna histórica con la casa ducal de Medina Sidonia, pues la Virgen del Rocío se convirtió también en un elemento de confrontación. De hecho, los duques impusieron, porque lo hicieron en todos sus estados, que la patrona de Almonte fuera la Virgen de la Caridad, patrona de Sanlúcar de Barrameda. Como digo, lo impusieron en todos sus estados. 1615 se tuvo que nombrar patrona, un poco obligado por esta situación, y en 1653, en un claro desafío al duque, se nombra la Virgen del Rocío patrona de Almonte. Hay otro hecho trascendental que está unido a la historia de Consolación, que es el descubrimiento de América. El crecimiento del Rocío tiene que ver, como ocurre en Consolación, con el descubrimiento de América. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de qué significó ese acontecimiento para la historia de Andalucía y de España. Cambió nuestra historia. Pues pueblos pequeños como eran Almonte, pues cambió su historia, y no quiero decir nada, una ciudad de la importancia de Utrera. La capellanía que se hace a finales del siglo XVI en el Rocío es un señor que había estado traficando ganado, porque el Rocío era un espacio que solo servía o para cazar o para criar ganado, era terreno ganado al mar que no tenía propiedades para los cultivos tradicionales, y no se podía cultivar nada porque no se producía nada. Pues un señor que se dedicaba a traficar el ganado, que hace las Américas, pues es este Baltasar III, que al morir funda una capellanía para que hubiera una atención permanente en el santuario del Rocío. Como digo, no se puede entender el auge del Rocío, el crecimiento del Rocío, sin toda la carrera de Indias. Por allí empieza a circular mucha gente. En un lado del Guadalquivir la referencia es Consolación, y en el otro lado del Guadalquivir, probablemente más pobre, más atrasada, etcétera, la referencia empieza a ser la Virgen del Rocío. Toda la provisión de los barcos que estaban en los puertos de Cádiz se hacen por los lados del río. Los barcos iban, como sabemos, vacíos, porque si no encallaban. Las tripulaciones iban en paralelo al río, y sabemos que en una proporción grandísima son mucha la gente que van extraoficialmente y que tendrían que hacer tiempo para embarcarse en los puertos de Cádiz, en lugares próximos a los puertos de Cádiz. El Rocío es un lugar ideal para eso. Además, estamos haciendo ahora un estudio geoarqueológico por la Universidad de Huelva que va a poner de manifiesto que en el Rocío hubo un embarcadero que tenía conexiones fluviales con Sanlúcar de Barrameda. Eso está ahora mismo, o sea, ya tenemos evidencia, ya hay unos resultados, y estamos a la espera de poder excavar para esas evidencias que se han descubierto con georradares, poder acreditarlas científicamente. Bueno, como digo, y en resumen, la carrera de India es fundamental. La orden mínima, otro dato importantísimo, la orden mínima que está establecida en Utrera tiene convento en Almonte, atienden a la Virgen del Rocío en dos periodos históricos, el último a finales del siglo XVI. En aquella época la comunicación en las órdenes, yo creo que era una de las vías más importantes de comunicación. No teníamos ni radio, ni televisión, ni nada que se pareciera. Estaban también en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto Santa María, la orden de los mínimos. Y, como digo, bueno, pues andando el tiempo se produce esta fractura en Consolación, que no deja de ser un hecho también llamativo, una romería que alcanza ese apogeo y que de repente desaparece, y el Rocío, sin embargo, pues siguió creciendo. Estamos hablando de que en el siglo XIX en el Rocío hay 9 hermandades filiales, y el siglo XX que va a ser el gran siglo de expansión de la devoción rocío. Quiero concluir esta parte diciendo que otro hecho que nos une a Consolación con el Rocío es que un historiador de la talla de Julio Mayo Rodríguez, que no es ni de Utrera
ni de Almonte se haya fijado en estas dos devociones y probablemente estemos ante el historiador que más y mejor conoce a ambas devociones. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, Santiago, Julio, por estas intervenciones tan enriquecedoras. Yo estoy aprendiendo muchísimo sobre la historia y las relaciones de la Virgen de Consolación y la Virgen del Rocío. Don Eduardo Martín Clemes puede darnos otra dimensión, tal vez la dimensión, no, sí, tal vez la dimensión más importante de todas, que es la espiritual, la importancia de la Virgen en la vida de los andaluces, de los territorios conquistadores de América, y la importancia de la Virgen de Consolación en esa vida espiritual. Don Eduardo, yo me voy a permitir pedirle que nos haga usted una especie de exaltación sobre la importancia espiritual para nosotros y para usted personalmente de la Virgen en nuestra tierra y de la Virgen de Consolación en particular. Miguel Alberto, gracias a todos. Yo, con vuestro permiso, voy a coger mi chuleta, la tengo aquí, y ante tanta erudición, se me nubla hasta la vista, porque jamás tenía tanto conocimiento. Consciente de que soy el más pobre en muchos conceptos, lo que he hecho o lo que he pretendido es desnudar mi alma. Desnudar mi alma ante la Virgen de Consolación y ante vosotros como testigos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Consolación, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Estas palabras de la Madre de Jesús que Lucas nos ha transmitido constituyen a la vez profecía y tarea para la Iglesia de todos los tiempos. Qué bien lo ha entendido esta Utrera de Consolación. La frase del Magnífica, entresacada de la inspirada alabanza de María al Dios vivo, es uno de los fundamentos esenciales de la devoción a María. Y hoy se cumple aquí. Como os decía, voy a desnudar mi alma como devoto de consolación en esta noche de otoño, víspera ya de Adviento y cuando los grandes eventos de piedad popular se aceleran. Aquí precisamente en este suelo que soñó Don Bosco, se va marcando la pauta muchas celebraciones en las que la Virgen tiene un protagonismo cristológico como estrella de la nueva evangelización. No sé si pedir ayuda a San Lucas. San Lucas fue su confidente durante los años que estuvo acogida en su casa, quien la menciona al comienzo del Evangelio. Tal vez le pide ayuda a San Juan, compañero en el Calvario y en el camino al Santo Sepulcro, su cómplice, con quien lloró y a quien abrazó, o mejor le pide ayuda a Isabel, su parienta, receptora de aquella primera visita divinizada, quien le lanza el piropo y la introduce en la casa de Abraham, nuestro padre en la fe. Piropo siempre soñado y hasta entonces no escuchado. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Ante tanta oferta de testigos, preferí preguntarle a mi corazón y tengo que confesar que fueron sus ojos los que me cautivaron. Después de pensarla, ante tantos personajes bíblicos, soy consciente de mis limitaciones y de mi pobreza y de que camino sobre hombros de gigantes, es decir, de otros que lo hicieron primero y que nos invitan a beber en su propio pozo, como diría Gustavo Gutiérrez.
don Miguel Román Castellano, pastor ejemplar y sacerdote con carácter pero afable, con olor a ovejas, como lo defendía el Papa Francisco. Si don Miguel pusiera en una balanza su amor a la Virgen y su afición, yo diría que amor también por el equipo rojiblanco de Nervión, siendo él como era un gran sevillista hasta la médula, la balanza de don Miguel se inclinaría hacia la del barquito en la mano, su Virgen de Consolación. Gracias, don Miguel. Ya me dirás si en el cielo se le parece. Don Rafael Infante de Cos, salesiano de propio, nos traía de niño para contemplar a la Virgen siempre el 1 de mayo y así comenzar el mes de María a los pies de consolación. Don Salvador de Quinta, amigo de la familia, compañero de mi hermano Manolo, al que yo oía y quedaba embelesado cuando era un niño. Ellos hablaban y hablaban de la historia, de la devoción, desde aquel primer ermitaño, las familias religiosas que regentaron el santuario con los vaivenes propios de la historia. Más reciente, don Eduardo de la Peña, hechura de consolación y testigo vivo de toda una historia condensada y escrita a los pies de la Virgen. No digamos de los responsables de la hermandad. Para ellos todo es patrona y todo es consolación, desde el sentir con la Iglesia. Sea con la ayuda de quien sea, ante esa nube de testigos, Virgen bendita de Utrera, tengo que repetir una vez más que lo que más me cautivó de ti fueron tus ojos. Tu mirada alcanzaba no solo su entorno, sino que abarcaba todo el horizonte en el que ya se podía intuir tu caricia como madre y consoladora. Después de cruzarse mi mirada con la tuya, ya nada fue igual. Veía las mismas cosas de antes, pero todo era diferente. Sus ojos me convirtieron en cómplice y en mendigo. Y ya ella, la de consolación, ejerció de madre en el cielo y también en la tierra, ocupando el puesto de aquella que de niño me trajo por primera vez al santuario y que la muerte me arrebató tan temprano cuando aún no había cumplido los 15 años. Se la llevó al cielo. Era un 3 de diciembre de 1964, el mismo año de su coronación. Ella también ocupó el lugar de mi madre, Anita Clemen. Y porque ella te lo pedía, Virgen de Consolación, ejerciste tu maternidad en el cielo y también en la tierra. Ahora lo entenderéis todo. Al inicio de mi vocación, venía yo a contarle mi vida y salía consolado. Desde entonces siempre he sentido que era quien penetra en mi interior, abarcando todo lo que los sentidos nunca podrán decir. En tus ojos cabe todo. Con la humildad de la que soy capaz te suplico la misma oración que escuché a un sacerdote hace años. Iba vestido de blanco y este sacerdote le decía: llévame de tu mano a Cristo, porque yo con mis solas fuerzas y conocimiento me puedo equivocar de camino. Este sacerdote era el Papa Benedicto XVI, arrodillado ante la Virgen del Rosario en la ciudad de Pompeya. Fui testigo de aquel acontecimiento y mi mente voló a consolación. Como peregrina y andariega desde sus comienzos, la vamos a situar en el camino que empieza en aquella boda de Caná de Galilea. Allí podemos imaginarla mirando a su alrededor en torno a aquellos novios agobiados y preocupados porque no tenían vino. Y ella sí se lo recuerda a Jesús, su delicadeza, su amor maternal por todo lo humano. La llevó a pedírselo a su hijo y nos ofreció el primer milagro de convertir el agua en vino, anunciando con alegría lo que el reino más tarde nos sería dado. De su papel nos cuenta un pasaje también de Lucas, en el que hay un grito, una palabra, una exclamación, una exaltación de una mujer
que admirada de las obras y la palabra de Jesús, le dice a él: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La contestación de Jesús: mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Podría parecer un desaire de Cristo a su madre. Sin embargo, no es sino la culminación de aquella palabra fuerte ante la que los ángeles temblaron. El sí de consolación es lo más bello, lo más importante. El sí de María, que la convirtió a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, en madre, en discípula, en apóstol y en peregrina, compañera de camino, discreta, pero siempre presente. Y peregrina es nuestra Virgen de Consolación. No podemos entrar en el devenir de la historia en la que se entrecruzan hechos históricos con leyendas piadosas y el fervor de la fe con diversos protagonistas, verdaderos apóstoles de consolación, desde aquel ermitaño y la palmera hasta la familia religiosa. La devoción popular, esa piedad, la piedad popular es el verdadero trono en el que se asienta esta devoción siempre peregrina. Una devoción popular que se expresa en la maravillosa plegaria de Enrique Montoya a esa Virgen de los mares de espigas y olivares por las que navega ese galeón que lleva en su mano, que siendo tan chico crece y en él cabe el mundo entero. Y a tantos utreranos que se han convertido a los pies de la Virgen. En una ocasión reciente le pregunté a un sacerdote nacido aquí en esta tierra: ¿cuál es el misterio de consolación? ¿Qué la hace única? ¿Me lo puedes decir tú? Su respuesta fue inmediata: es la que aglutina toda la piedad popular de Utrera. No es común que toda una ciudad como esta se configure en torno a su patrona. Entonces comprendí una intuición que llevaba en mi alma desde niño, que era lo mismo decir Utrera de Consolación que Consolación de Utrera. O aquella Madre Agustina, Madre Corazón, que lleva 40 años de clausura en Sevilla, en el Monasterio de la Encarnación, y aunque nació en Espera, vino con 18 años a Utrera. La colocaron a hurtadillas en el camarín, bajo el manto de la Virgen, y en su corazón jamás se ha separado de ella. Respira con la Virgen y mantiene su vocación porque nunca se ha apartado de su mirada. Su Virgen de Consolación representa en tantos rincones del convento. Jamás se podía contabilizar la gratitud de los utreranos con la Virgen. De ahí siempre su cercanía. Al que conviertes con tu alegría consuelas, siempre acerca y los acercas al Señor. Ella nos presenta al Cristo del Evangelio. Por eso verla con el niño pequeño en los brazos es traspasar el tiempo y la historia. Cuando uno se acerca al santuario, nos podemos ir con ella a la calle de la amargura, al templo cuando lo perdió y sobre todo aquel momento de regalo, cuando en el Calvario nos la entrega Jesús. A nosotros nos dejó en buenas manos, en las manos de ella, pero a ella no sé. Qué lejos estamos de la conversión. Y así seguimos con la guerra y sus secuelas, o el aborto, con tantas cosas que hay reñidas en la vida humana. La piedad popular no es solo profesional, no se arregla todo con profesiones. La piedad popular es cuando de la abuela pasa al nieto y aún siendo pequeñito, ya en el hogar aprendieron a rezar el rosario. Por eso me gustaría ponerme de rodillas y mirarle a los ojos nuevamente y decirle: date una vuelta por la tierra, ven Virgen de Consolación a las Caná de Galilea de hoy, las actuales, donde hay tanta agua corrompida de cloacas en la que bebemos, porque nos falta el vino embriagador de la fe explícita y no la fe vergonzante. Pídele a Jesús que las vuelva a transformar, que las cambie,
que nos convierta en verdaderos mensajeros de la paz y de la buena nueva del Evangelio, como aquellos misioneros que el viaje rememora el galeón que sostienes en tus manos, que cruzaron los mares para llevar la luz de Cristo al nuevo mundo. Así, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías, San Francisco Solano y tantos santos y mártires misioneros y cristianos de a pie que evangelizaron todo un continente, se fundieron con sus habitantes, cuya entrega por la fe se manifiesta de modo tan singular en la presencia de santos mestizos como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres. A todos ellos protegiste en su viaje y llevaste de la mano para enseñarles cómo se puede rezar a quienes nunca habían oído hablar de Jesucristo. Para entender la verdadera profundidad de esta devoción utrerana, hemos simplemente de reparar en su nombre. Consolación, que es sinónimo de desconsuelo. Consuela el desconsuelo. Su sonrisa no oculta las lágrimas del Calvario. Y ella, que es madre, hace suyo el dolor de todas las madres que ven a sus hijos enfermar, fracasar o incluso morir. Ser madre, como consolación, es asumir enormes retos y dolores, pero es también alegría, la mayor alegría a la que un ser humano puede aspirar. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, concebirás y darás a luz un hijo. Por eso para la Iglesia la maternidad es un don que se debe proteger y admirar, ante el que la Virgen de Consolación muestra la alegría cuando las madres traen al santuario a los hijos recién nacidos. También yo voy terminando casi. Pero como dijera San Juan Pablo II, debemos estar al lado de cada madre que espera un hijo. Debemos rodear de atención particular la maternidad y el gran acontecimiento asociado a esta, o sea, la concepción y el nacimiento del hombre, que se sitúan siempre en la base de la educación humana. La educación se apoya en la confianza en aquella que ha dado la vida. Por eso nos dice el Papa Santo, y hemos de repetir ante ti, Virgen de Consolación, sin miedo y sin complejo, como nos ha dicho don Julio, superando el desconsuelo del mundo, la maternidad es la vocación de la mujer. Es una vocación eterna y a la vez contemporánea. Así la Iglesia lo manifiesta en todos los campos. Consolación es por ello opuesto a la cultura de la muerte y el nihilismo que arrasa nuestra sociedad, que inspira leyes inicuas que reconocen el aborto como un derecho fundamental cuando es un crimen y una terrible tragedia. También para las madres, o que favorecen la negación de la maternidad de muchas jóvenes menores de edad, a la que incluso contra la voluntad de sus padres se les facilita medios para privarse de ese don precioso, confundida por terribles ideologías de género que niegan la naturaleza del ser humano creado por Dios, hombre y mujer. Ese terrible nihilismo que lleva un presidente de un país de tradición cristiana y católica como Bélgica a reprender al Santo Padre porque ha criticado a los médicos que lo practican, espetándole que cómo podía criticar algo permitido por una ley aprobada por un parlamento democrático, como si los parlamentos democráticos pudieran actuar al margen de las leyes morales. Es la eterna historia, Virgen de Consolación, también descrita por Lucas, de pretender constituir los reinos del mundo sobre los ídolos del egoísmo, el hedonismo y el consumismo materialista, a lo que Cristo, tentado por el diablo, contestó: escrito está, adorarás a tu Dios y solamente a Él darás culto. Tú nos llevas de la mano a Cristo, Virgen de Consolación, la fuente de todo consuelo. Por eso eres consolación, eres esperanza, eres vida, eres alegría. Y cuando postrados ante ti se cruzan nuestras miradas,
estamos en lo más hondo del corazón compartiendo tu esperanza y tu alegría y recibiendo tu gracia. Danos fuerza, Virgen de Consolación, para que nuestra palabra y nuestro ejemplo sea cada día un instrumento para comunicar a Cristo. De manera muy especial te pedimos que acojas y lleves ante tu Hijo a todos los fallecidos por las inundaciones de Valencia, fruto de las fuerzas y furor de la propia naturaleza, pero también de nuestra incapacidad y falta de rigor para poner el bien común por encima de intereses políticos y particulares, organizando con eficacia y con los medios disponibles para prevenir, proteger y reparar. Virgen de Consolación, bendice a esa multitud inmensa que, revestidos de fe y solidaridad, se pusieron en camino transformados en voluntarios y samaritanos. Consuela con eso tus ojos misericordiosos a todos los que sufren en ese trozo de nuestra querida España, que lo han perdido todo, especialmente a sus seres queridos. Madre nuestra de consolación, que tu próxima peregrinación a Sevilla, llevando siempre a tu niño contigo, sea motivo para la conversión de los corazones, para que se abran al amor de Dios, ese Dios que tanto amó al mundo, que entregó su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca sino se salve. De esta salvación, tú eres un dulce adelanto, la sonrisa de tu niño que sostiene al mundo en su mano y al que tan amorosamente tú sostienes y nos muestras, haciendo olvidar por un momento que aún estamos en un valle de lágrimas. Y así podemos disfrutar porque tú eres las delicias de un paraíso anticipado. Virgen de Consolación, porque tú eres la puerta del cielo, rocío de la mañana, auxilio de los cristianos, reina de los mártires, y tantas cosas me gustaría gritarte con el corazón que hasta la letanía lauretana se queda pequeña para honrarte. Providencialmente en esta etapa, como párroco de Santa Cruz, ha querido salir a mi encuentro por una imagen suya que acompañó a la fundación del entonces Convento del Espíritu Santo de Clérigos Menores y que actualmente se está trabajando con expertos para ponerla nuevamente en valor y para consuelo de quienes se acerquen a verla. Y para terminar, examino las Sagradas Escrituras, indago en la santa tradición de la Iglesia, buceo en el Magisterio y mirándola de nuevo a los ojos, solo me resta decirle una palabra: Virgen de Consolación, más que tú, solo Dios. Me vais a permitir, don Eduardo, muchísimas gracias. Me vais a permitir que después de la intervención de don Eduardo no tengamos segunda intervención. Solo tú, solo más que tú, Dios. Que la Virgen de Consolación de Utrera nos acompañe siempre a todos, que todos la acompañemos el próximo día 8 de diciembre por Sevilla. Voy a darle la palabra al hermano mayor de Consolación para que nos despida. Viva Utrera y viva la Virgen de Consolación. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente y miembros del patronato de la Fundación Caja Rural de Utrera, señor vicario del Colegio Salesiano, señor rector del santuario, señor alcalde,
Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación, señores intervinientes en este foro cultural La Palabra Escena, señoras, señores. Hoy cerramos los actos organizados con motivo de la participación de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Comenzamos con el cartel y el vídeo anunciador de la participación en dicho congreso, realizado por Antonio Rodríguez Ledesma. A continuación, realizamos el encuentro con las hermandades y pueblos que peregrinaban, y aún algunas de ellas siguen peregrinando cada 8 de septiembre, titulado Territorios del Consuelo. Luego pudimos disfrutar en directo del disco que se realizó con motivo del año jubilar de 2007, Cantes y Plegarias a la Virgen de Consolación, donde en el santuario se vivieron momentos muy emotivos. Y hoy, en este teatro del Colegio Salesiano, hemos tenido la gran suerte de contar con la intervención de estos magníficos ponentes: don Eduardo Martín Clemens, don Santiago Padilla, don Julio Mayo, y moderado por don Alberto García Reyes. La Palabra a Escena, organizado junto con la Fundación Caja Rural de Utrera con el título Consolación de Utrera. Y en esta recta final, para partir hacia Sevilla, quiero aprovechar la ocasión, como vengo haciendo en todos estos actos, para volver a invitar a todos los hermanos, devotos y fieles, a poder vivir este momento que es único e histórico para la hermandad y para el pueblo de Utrera. Por último, quiero agradecer al Colegio Salesiano su acogida, a la Fundación Caja Rural de Utrera por la organización y a los intervinientes en este foro cultural por hacer un hueco en vuestra apretada agenda para que nosotros hayamos podido disfrutar de vuestras palabras. Muchísimas gracias a todos. A continuación, le vamos a hacer entrega de un recuerdo del acto a todos los ponentes, al Colegio Salesiano y a la Fundación Caja Rural de Utrera. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Presidente de la Fundación, el vicario del colegio, por favor. Julio Mayo quiere agradecer. La palabra realmente para poner un... Bueno, es que no quería terminar el acto sin dar las gracias a varias instituciones y a varias personas. En primer lugar, al rector del santuario, a la ciudad de Utrera, a la Caja Rural, que en este tiempo siempre ha estado junto a mí. Sergio, por la relación siempre estrecha, Antonio, al periódico ABC, porque elegimos la prensa y para que la gente, para llegar al pueblo llano y contar la historia de Consolación está contada en estos 15 años, todos los 8 de septiembre, Alberto, en nuestro periódico. Y así la gente se enteraron de los descubrimientos.
a don Eduardo, a la hermandad y al pueblo de Utrera, al ayuntamiento, en fin, que después de tanto tiempo yo no quería irme de aquí sin expresar que con más ganas, con más conocimiento y con mayor dedicación seguiremos en la brecha descubriendo y aportando cosas sobre Consolación, sobre Utrera. Gracias.